hoy está con un problemita, por lo tanto, a falta de hombre de bien, me nombraron comisario del pueblo. Voy a tratar de hacer yo la introducción y seguir con la moderación de la charla. Mi nombre es Daniel Valerio, les agradezco en nombre de Agroactiva y de su plataforma interactiva que estén participando. Hoy tenemos una charla muy interesante, muy función, o lo que hago desde hace unos años en Agroactiva es coordinar el área de acción ganadera, un espacio en el que hemos logrado poner en dinámica la ganadería y, para decirlo en criollo, donde la gente puede meter mano en distintas tareas, guiado por especialistas muy reconocidos y tomando todos los recaudos necesarios. Allí nos van a encontrar este año en forma virtual. Agroactiva se va a realizar entre el 27 y el 30 de octubre en forma virtual y tendrá todos los espacios a los que nos tiene acostumbrados. También aquellos dedicados a la capacitación, como es el caso de Acción Ganadera, con talleres que van a estar en vivo y con dinámicas como suelen ocurrir siempre. Cambia la modalidad, por supuesto, va a ser virtual. Pero Agroactiva va a cumplir con todo lo que viene haciendo desde hace ya muchos años. Muy bien, hoy tenemos una charla de este ciclo de acción ganadera en interactiva, que está patrocinada por APROCAL. Todos conocen, o muchos saben, que APROCAL es la asociación que trabaja por la calidad de leche y de sus derivados. Y también la charla está auspiciada por dos empresas que son CLAS y Advanta. Tenemos a Marcelo Catalá y a Ariel Dextier, que son quienes nos van a dar la charla. Los dos son integrantes de la Comisión Técnica de Manejo de Agua y Efluentes e Impacto Ambiental de APROCAL, una de las comisiones de APROCAL. Marcelo Catalá es un ingeniero agrónomo especializado. Actualmente es responsable en Delaval del área de grandes proyectos y robótica para Latinoamérica. Ariel Dextier es un licenciado en Ciencias Ambientales, está especializado en gestión ambiental en sistemas agroalimentarios. Actualmente coordina el proyecto Tambo Sustentable de Mastellón Hermanos, La Serenísima. Yo los voy a dejar a ellos con la sala. El que va a empezar la charla va a ser Ariel. Así que, Ariel, toda la sala es tuya. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, vamos a compartir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La charla de hoy nos dividimos básicamente con Marcelo en dos grandes partes. Una parte es, digamos, por qué es importante gestionar el agua y en qué nos tenemos que enfocar. Y la otra parte ya es más con conocimiento más duro en el cómo hacemos para reducir el consumo. Antes para empezar hay que pensar en por qué tenemos que gestionar el agua. Y básicamente el agua, sin agua no hay producción lechera. El agua está en la nutrición de los animales, es el principal nutriente de los animales. La necesitamos durante toda la rutina de ordeño. Impacta directamente en el consumo energético del tambo. Y es el principal componente de los efluentes. Entonces va mayor cantidad de agua, mayor efluentes y mayor necesidad de gestión de este tipo de recursos. En cuanto al agua la necesitamos en cantidad, necesitamos 4 litros por litro de leche para bebida y 4 litros para la rutina ordeña, haciendo un número general, y también la necesitamos en calidad porque nos va a repercutir tanto en la calidad del producto que estamos generando como en la sanidad de los animales. ¿Dónde estamos utilizando el agua concretamente? En la rutina ordeño, para el perfilado de la leche, para la limpieza de los corrales y la sala de ordeño, para el lavado de la máquina ordeño, para el lavado del tanque frío, la preparación de ubres y todo el resto de los consumos que se les ocurra. Y el otro gran consumo es para bebida animal. En cuanto al consumo de bebida animal, el animal saca agua de 3 fuentes principalmente. El agua que está contenida en los alimentos. Una pequeña porción es el agua que se genera durante el metabolismo de los nutrientes, pero el mayor consumo es el consumo por bebida animal, por bebida, digamos. Como para empezar a tener números en la cabeza,
un ternero consume entre 8 y 20 litros, una vaca criolla entre 20 y 30, una vaca seca entre 30 y 50, y una vaca en lactancia puede llegar a 160 litros, una vaca muy productiva. Y ahora me gustaría empezar a hacer como una especie de juego para aplicar todos estos números, y imaginarnos un tambo de 100 vacas, con que está produciendo 25 litros por vaca, y las vacas normalmente, o lo ideal sería que consuman el 60% después del ordeño. Entonces, teniendo este tambo imaginario de 100 vacas, podríamos calcular que se consuman después del ordeño 5.000 litros. Después, ¿qué otro gran consumo para el preenfriado de la leche? Esto lo va a explicar en mayor detalle Marcelo, pero básicamente esta herramienta lo que nos permite es bajar la temperatura de la leche de lo que sale de la vaca a una temperatura menor para mantener calidad, ahorrar energía, etc. En este proceso, ¿cuánto utilizamos? Aproximadamente utilizamos 2,5 litros por litro de leche producido. Entonces, en nuestro tambo imaginario de 100 vacas produciendo 25 litros, para esto estamos utilizando 6.000 litros como mínimo. Después, otro gran consumo es el de la limpieza de la sala de ordeño y los corrales. Acá vemos a la derecha dos mediciones que hicimos en unos tambos a lo largo de los días, a ver cuánta agua consumían para el lavado de los corrales. Y vemos que es extremadamente variable. También vemos en la bibliografía, por ejemplo, Verónica Charlón midió consumos de 6,5 litros por vaca, Nocetti midió 31 litros por vaca, yo he visto Mayor, 50 litros por vaca, pero como para seguir haciendo este ejercicio, tomemos 20 litros por vaca en ordeño. Si tomamos esto en nuestro tambo imaginario, serían 2.000 litros de agua que necesitamos para la limpieza de los corrales y la sala de ordeño. Otro consumo menor es la limpieza de la máquina de ordeño. Para la máquina de ordeño está bien, necesitamos 8 litros por bajada por ciclo de lavado. En un tambo de estas características, con 12 bajadas, estaríamos consumiendo aproximadamente 500 litros de agua, siempre y cuando estemos haciendo un lavado automático. Si lo estamos haciendo manual y que seguramente hay rebalses, este consumo va a ser muchísimo mayor. Para la limpieza del tanque de frío tenemos un aproximado de 3% del volumen del tanque. Se consume un 3% del volumen del tanque con volumen de agua para este uso. En este caso serían, para un tanque de 6.000 litros, 180 litros de agua que estamos utilizando para el lavado del tanque. Y esto de nuevo, si lo estamos lavando automáticamente. Si lo pasamos a lavar manual, seguramente estaremos consumiendo mucho más. Otro consumo un poco menor en el tambo es la preparación de ubres en el caso que se usa. Esto es muy variable, dependiendo si tenemos mangueras con corte o sin corte, pero se ha medido más o menos 1,5 litros por vaca en ordeño. Siguiendo con el juego, tendríamos 150 litros de agua que estamos utilizando para este fin. Y una cuestión no menor, que no tendría que estar, pero está, es el tema de las pérdidas. Las pérdidas pueden representar hasta un 25% del consumo de agua en el tambo. Tan simple como que una canilla abierta, como está acá en la foto, son 2.000 litros de agua por día durante todo el día, o una manguera abierta, completamente abierta, son 8.000 litros de agua por día. Si lo comparamos con el resto de los volúmenes que estamos viendo, vemos que son volúmenes no despreciables. Entonces, si seguimos con el juego y sumamos, en este tambo imaginario de 100 vacas en ordeño a 25 litros, este tambo estaría consumiendo 9.000 litros. El mayor consumo lo hace el equipo de placa, ¿no? Casi el 70%. Y el resto se lo lleva el lavado de la sala de ordeño y los corrales, y el 10% otro. Esto que nos da un consumo de 3,5 litros de agua por litro de leche sería la rutina. Acá no estamos hablando de bebida animal, solo de la rutina. Pero ¿qué vemos? Si al mismo tambo le agregamos las pérdidas, que todo el que estuvo en un tambo sabe que existen, o sea, le agregamos 20% de pérdidas, vemos que ya estamos, en vez de consumiendo 9.000 litros para la misma cantidad de litros de leche producidos, estamos consumiendo 11.000. Y esto nos da un consumo total de 4,5 litros de agua por litro de leche producido. Después, si al mismo tambo le sacamos el agua de placa, es decir, o que no usa placa, o que todo el agua la utiliza para otro fin, o sea, la reutiliza para bebida, por ejemplo,
vemos que sería una reducción a 2.500 litros por los litros producidos. Esto que nos da 1 litro de agua por litro de leche. ¿A qué voy con todo este juego? A que el consumo de agua en los tambos es muy variable, es completamente, no digamos aleatorio, pero es extremadamente variable. Y esto lo podemos ver acá, en el estudio que hicieron en Australia, en donde midieron en 780 tambos y compararon el uso del agua con el tamaño del rodeo. ¿Y qué vemos? Que obviamente a mayor cantidad, o sea, mayor tamaño de rodeo, mayor cantidad de animales, tenemos mayor consumo de agua. Pero también vemos una importante dispersión. Vemos que en un rodeo con 400 animales puede estar consumiendo o 10.000 litros, o 40.000, o 50.000. ¿Y a qué se debe esta variación enorme? A la diferencia entre las instalaciones, a diferencias en el factor humano, en el manejo, o sea, más estrés en los animales, menos estrés, más tiempo limpiando, menos tiempo, etc. A cuestiones ambientales, más lluvia, menos lluvia, suelos más pesados, más arenosos, etc. Es decir, es muy variable el consumo de agua, y es más o menos lo mismo que decir, o tratar de estimar cuánta agua consume un portero. Si nosotros tratamos de ver cuánto consume este portero para la limpieza de la vereda, ¿qué vemos? Que un día que estuvo lloviendo, consumió mucho menos agua, al día siguiente que se quedó hablando con la vecina consumió mucho más, y eso es día a día, va cambiando. Entonces, esto nos deja para pensar qué puntos críticos o en qué tenemos que ver en la gestión del agua. Lo primero, como por lo que estuvimos viendo, lo primero que tenemos que hacer es medir. La única manera para gestionar este recurso es medir. Lo podemos hacer con caudalímetros, con baldes y cronómetros, pero lo importante sin duda es medir. El segundo punto, vimos que el mayor volumen de agua es el utilizado en la placa de refrescado. Entonces, el segundo punto crítico es reutilizar la totalidad del agua refrescado, y reutilizarla de manera correcta, no como en la figura de la izquierda que está rebalsando constantemente el tanque, sino reutilizarlo, tener adecuado almacenamiento para poder reutilizar correctamente el agua. Otro punto importante, como vimos, son las pérdidas. Las pérdidas pueden llegar a ser el 25% del consumo del tambo, o sea que no es un consumo menor, y hay que estar por encima de todas estas pérdidas. El factor humano nos va a repercutir directamente en el manejo de los animales, con mayor estrés, menor estrés, en la eficiencia de la rutina de ordeño, si está con más conciencia o menos conciencia, más capacitado o menos, va a repercutir directamente a cuánto agua estamos consumiendo. Entonces, en resumen, ¿en qué tenemos que fijarnos? Hay que monitorear cuánta agua se consume, hay que reutilizar el agua de placas sin duda, hay que identificar y reparar las pérdidas. Obviamente que realizar una rutina de ordeño eficiente, tendiente a minimizar el estrés de los animales y minimizar el tiempo en que están los animales en el tambo. Y, como dije antes, capacitar y concientizar a todo el personal involucrado. Ahora los dejo con Marcelo, que sigue con la parte de reducción de consumo de agua. Gracias, Ariel. Buenas tardes a todos. Díganme a ver si pueden ver la pantalla. ¿Se alcanza a ver? Imagino que sí, no tengo eco. Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, en esta segunda mitad vamos a hablar un poco sobre la reducción que podemos hacer en el consumo del agua. A lo único que no le vamos a reducir el consumo va a ser los animales. Los animales, cuanto más agua tomen, mejor todavía. Pero por otro lado, creo que tenemos mucho para trabajar en lo que es reducción de consumo, ¿sí? Y el consumo en los tambos está relacionado directamente con factores que tienen que ver con el diseño de las instalaciones y con la utilización de las instalaciones. Cuando hablamos de diseño, ahora vamos a pegar una mirada a lo que es el sistema general de circulación de agua en un tambo, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el uso del agua de la perforación, si vamos a tener o no vamos a tener refrescado de la leche. En Argentina es uno de los países que más, sobre todo en América Latina, diría que es el que más utiliza placas de refrescado. Vamos a tener en cuenta también, sobre todo, el uso o no del agua de lluvia, el uso básicamente en lo que es techos por metro cuadrado. Pensemos que cuando tenemos en lugares donde llueven 1000 milímetros, tenemos cada metro cuadrado de techo, es un metro cúbico
de agua por año. Y en los corrales, ¿por qué? Porque ese agua que caiga ahí seguramente va a ir a parar a nuestras lagunas. Vamos a hablar un poco del sistema de limpieza que elegimos y el uso del mismo. Y con respecto a la utilización, es un poco lo que estuvo hablando Ariel respecto a la cantidad de vacas, al tiempo del funcionamiento del tambo, al rendimiento de la instalación, ¿sí? Y a sistemas de enfriamiento de vacas, como puede ser lo que en este momento se está utilizando cada vez más, que es el mojado en los corrales o en corrales de enfriamiento de vacas, ¿sí? Así que, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer es hablar un poco del sistema general de circulación, cómo podría ser un sistema correcto. Vamos a hablar un poco del sistema de limpieza elegido, y si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco del enfriamiento de vacas, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es un esquema de circulación de agua en un tambo que tiene un preenfriador. Cuando tenemos un sistema de preenfriador, o aparato a placas, o digamos, como le queramos llamar, en realidad no puede ser un enfriador o puede ser un refrescador a placas, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos un sistema a caudal constante. Es un sistema en el cual el agua fluye a través de las cañerías partiendo de la perforación y no tiene ningún tipo de interrupciones, a diferencia de los sistemas de circulación que tenemos en el hogar, en las casas nuestras, donde el agua sube a un tanque, hay un flotante que corta el ingreso. Acá, cuando nosotros trabajamos con aparatos a placas, en ese caso nosotros no podemos cortar la circulación del agua. Por lo tanto, lo primero que se hace en un esquema así estirado como para que se entienda mejor, el agua de la perforación, lo primero que debería hacer es pasar por el enfriador a placas, y de esa forma es como voy a estar mejor utilizando la baja temperatura que tiene como para bajarle la temperatura a la leche, ¿sí? A partir de ahí, ese agua que ya pasó por ahí fue entibiada, la vamos a utilizar en termotanques, en piletas de lavado, en baños y en lavatetas. En general los tambieros muy agradecidos cuando hacemos esto, porque en invierno el agua de lavatetas realmente está muy fría. De esta forma la estaríamos, digamos, entibiando un poco. Todo lo que no se utilice a ese nivel, a nivel de tambo, va para arriba e ingresa a un tanque de agua. Pero fíjense la diferencia. Acá este tanque de agua no le estamos entrando por la parte superior. Idealmente habría que entrarle por la parte inferior y salir como rebalse por la parte superior, básicamente a un tanque, generalmente son tanques australianos, y ese rebalse generalmente es a través de cañerías de mayor diámetro, porque ya es un rebalse gravitatorio, y al tanque estamos entrando bajo presión. Ese tanque australiano, si está ubicado en altura, como generalmente se ponen los tambos, y esto por encima de ese nivel, nos va a alimentar a los bebederos, al menos aquellas bebidas que estén cercanas al tambo. Y lo ideal desde el punto de vista de recirculación que comentaba Ariel es poner una bomba de lavado que tome de ese tanque australiano para efectuar el lavado de la sala de ordeño y de los corrales. Pero como decía Ariel, hay dos grandes lugares donde tenemos el mayor consumo y sobre los cuales vamos a empezar a trabajar. Uno es el enfriador a placas y segundo es el sistema de lavado del tambo. Y a eso me voy a referir. O sea que esto sirvió un poco como referencia para decir, bueno, esto sería un manejo ideal del agua en el cual yo maximizo el uso del agua extraída de la napa y la utilizo en todas estas funciones. Habíamos dicho que el placas es el principal consumidor de agua, ¿sí? Para que tengan una idea, generalmente yo cuando empecé a estudiar pensaba que el agua circulaba a modo de serpentina dentro de la placa, y mucha gente lo cree así también. En general, el agua ingresa por un punto y se traslada placa por medio en la dirección opuesta y sale por el otro lado. No es que va haciendo una serpentina dentro. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, a ver si lo puedo poner acá, como ustedes pueden verlo en este lugar, ¿sí? Van a ver que entre dos placas circula agua, en las siguientes dos leche, agua, leche y así sucesivamente. Generalmente la leche es la que produce la mayor caída de temperatura, digamos que la leche se encuentra entre 35 y 36 grados en el equipo de ordeño, cuando sale va a tener un salto térmico, como llamamos nosotros, que es producto del agua que circula a flujo inverso y en sentido contrario, y normalmente con un mayor caudal, ¿sí? Cuando nosotros estamos refrescando la leche de los tambos,
podemos darnos el lujo de tener un caudal relativamente variable. Podemos tener relaciones 1:1, 2:1, 3:1, 2,5:1, que significa agua-leche. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy pasando el doble o el triple de caudal de agua, no de agua promedio, con respecto a la leche. Y si yo tengo una relación agua-leche 1:1, normalmente, si el agua que está circulando por la placa recién extraída está a 20 grados, yo voy a tener un salto térmico de 5 grados. Es decir, que la leche va a estar saliendo por arriba de los 25 grados. Cuando me voy a 2:1, tengo un salto térmico de 2,3 a 2,5 grados. O sea, si utilizo agua a 20 grados, voy a estar saliendo a 22, 22,3, 22,5. Y con una relación 3:1, apenas bajo un salto térmico de 1,5 grados. O sea que fíjense que acá estamos aumentando una gran cantidad de agua y el salto térmico no es tan importante. Ahora bien, esto es cuando refrescamos la leche. Cuando vamos a utilizar placas en sistemas de agua helada, siempre el flujo debe ser por lo menos de 2,5 veces el flujo de leche. Cuando decimos el flujo de leche, no es la leche promedio que saca ese tambo por hora, sino el caudal que hace pasar la bomba de leche, que es la que extrae de la máquina de ordeñar y lo hace pasar por la placa. Es muy importante que todas las placas tengan un conjunto de llaves o de bypass para que cuando están lavando no circule el agua fría y me enfríe la solución de lavado con los consecuentes problemas de limpieza. Vamos a volver un poco a ver cómo piensa la gente que se hace el caudal de agua que pasa por la placa. O sea, ¿cuál debería ser el caudal de agua? Vamos a ver este ejemplo. Este es un tambo que en promedio pasa, por ejemplo, 100 vacas por hora, y las vacas me están dando 24 litros, o sea, la ley de una cuenta matemática fácil es, bueno, me van a dar 12 litros a la mañana, 12 litros a la tarde, paso el equivalente a 1.200 litros por hora de leche. Pero supongamos que tenemos el grupo de alta, que si bien tiene mucho más leche, también tardan un poquito más en ordeñarse, vamos a decir que incrementamos a un 20%. Estamos cercanos a los 1.500 litros hora en este tambo ejemplo que estamos poniendo. Entonces la gente lo que dice es, si yo paso 1.500 litros hora y voy a generarle una relación 2:1, tendría que estar pasando 2.900 litros hora de agua. Esta es la cuenta que hacen la mayoría de la gente y después nos llaman a nosotros y nos dicen, ingeniero, el placa no funciona. Esto es, en realidad, es un error pensarlo así. Nunca tenemos que pensar en promedio, tenemos que pensar que eso de la máquina de ordeñar lo está sacando una bomba de leche que no fue dimensionada para los caudales del ordeño, sino que fue dimensionada para los caudales que se utilizan en el lavado. O sea que en general las bombas de leche, digamos, van a sacar caudales mucho mayores que estos. Y ninguna, salvo las bombas que existían antes a diafragma, las bombas centrífugas son de funcionamiento discontinuo. En un momento bombean y en un momento paran. Por lo tanto, tenemos que hacer circular la cantidad de agua, digamos, el doble que la que alcanza a bombear la bomba de leche. ¿Y cómo chequeamos eso? ¿Cómo chequeamos los caudales? Supongamos que tenemos una bomba de agua, que tenemos un tanque de agua y una placa. Mucha gente lo que hace es, saca una manguera de placa, la mide, pone un balde ahí abajo y dice, bueno, por la placa pasan 8.000 litros por hora. Eso es un error, medirlo ahí. Hay que medirlo en el punto donde se libera, donde sale de las cañerías. Por ejemplo, en un tanque de agua, si es un tanque elevado, o eventualmente en el rebalse de ese tanque elevado, que podría ser acá. Entonces, de esa forma, si no hubiera consumo, yo puedo estimar cuál es el caudal. Y si no me quiero subir hasta ahí arriba, lo que mostró recién Ariel, es mucho más práctico, ponemos un caudalímetro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si el caudal que yo hago pasar por la placa, ¿no es cierto?, es inferior a lo que estoy requiriendo, o sea, la diferencia la va a hacer el equipo de frío, que va a funcionar más horas y me va a consumir más electricidad, ¿sí? Entonces tenemos que pensar esto antes de... Entonces, ¿cómo podemos disminuir el consumo de agua? La principal alternativa es trabajar en dos, lo que dijimos hasta ahora. Uno es en el refrescado de la leche y otro es en el lavado de la instalación. Y para el refrescado de la leche, diría que en general lo que más se utiliza es reducir los caudales de leche y por ende reducir los caudales de agua. De nada sirve que yo reduzca demasiado el caudal de leche, que ahora vamos a ver cómo hacemos, y no bajar el caudal de agua, ¿sí? Otra
alternativa que tengo es interrumpir el caudal de agua que pasa por la placa. Eso se ha usado muchas veces tampoco es lo más práctico. En el momento que la bomba de leche no está sacando leche de la máquina de ordeñar, en ese momento no hacemos funcionar, digamos, el bombeador de agua, ¿no? De todas maneras hay algunas alternativas y hay algunas lavadoras automáticas que tienen esa función. Otra alternativa que cabe es instalar un sistema de bombeo de leche a caudal variable. Ahora lo vamos a ver de qué se trata. O bien, en algunos lugares fríos, podemos hacer recircular el agua del tanque australiano que está en el tambo a la placa en época invernal, que coincide con los meses de menor consumo por parte de la hacienda. Y con respecto a cómo podemos ahorrar agua en las instalaciones en lo que es lavado, básicamente es recirculación. Recirculando desde el tanque que tengo ahí con agua limpia o recirculando desde lagunas con agua recirculada, ¿sí? Hace un rato hablábamos que una alternativa para disminuir el consumo de agua es restringir el caudal de la bomba de leche. Y esto se utiliza bastante en Nueva Zelanda, que es un método muy simple y económico, que consiste en poner una reducción a la salida de la bomba de leche y entre la bomba de leche y la placa, justo antes de la placa. Y normalmente lo que se utiliza son este tipo de válvulas clapeta o mariposa con un orificio calibrado. Creación O, en función del diámetro del orificio que tengamos, me va a dejar pasar una determinada cantidad de litros hora aproximada, ¿sí? Es decir, esto es muy práctico para el ordeño, para disminuir el caudal. Lo único que tenemos que acordarnos es de abrir la llave cuando vamos a lavar, si no la máquina se nos va a atorar de agua. En el ejemplo anterior, ¿se acuerdan ese ejemplo hipotético que pusimos, que el tambo que ordeñaba 1500 litros hora? Bueno, teóricamente entonces yo podría decir 1500 litros hora, más un margen de seguridad a su vez de un 20% más, estaríamos en 1800 litros hora. O sea que si yo interpongo una llave de este tipo y le hago un orificio de 8 milímetros, ¿no? A la clapeta esta, para que pase ese caudal, evidentemente, y si quiero generar una relación 2:1 de agua, acá me estaría demandando unos 3.600 litros hora de agua extraída de la napa. Entonces, esto es algo práctico, no sirve cuando tenemos lavadoras automáticas, y por otro lado es muy práctico en aquellos tambos que son relativamente chicos, donde generalmente no tenemos, o tenemos problemas de agua, o problemas de calidad de agua, y no tenemos grandes caudales, y en general las bombas trabajan durante menos tiempo. Otra alternativa para otro tipo de tambos, en general más grande, es lo que se utiliza en otros países más desarrollados, que son sistemas de bombeo a caudal variable. Básicamente lo que hacemos es mejorar el enfriamiento a través de la placa, controlando el sistema de bombeo de leche. Estamos haciendo algo parecido a lo que hicimos recién, pero con un sistema de control de caudal variable, no restringiéndole la salida a la bomba, sino haciendo que la bomba trabaje a menos vueltas, ¿sí? Esto va a provocar un flujo bastante estable a la salida de la máquina de ordeñar, pese a que adentro de la máquina de ordeñar hasta el recibidor el flujo sea bastante inestable. Y como ejemplo, tenemos esta gráfica que se ve acá abajo, donde esa línea roja significa el momento que prende la bomba de leche, que vacía el recibidor de leche, corta, vuelve a encender, vuelve a cortar y así sucesivamente. Esto es lo que pasa en los tambos. Si yo tengo una máquina de 12 bajadas, generalmente voy a utilizar una bomba de 3/4 de HP, entonces son bombas que tiran aproximadamente 6.000 litros hora. Nosotros no tenemos una bomba de leche para cada tamaño de máquina de ordeñar, sino que los saltos son bastante grandes. Esta tiene 0,75, la bomba que le sigue tira el doble de caudal. Pero supongamos que tenemos una bomba que tira 6.000 litros hora. ¿Cuánto es la cantidad de caudal de agua que tengo que hacer pasar? En una relación 2:1 debería ser esto. Es decir, yo debería estar pasando unos 12.000 litros hora para generar este caudal. Ahora bien, si ponemos estos sistemas de caudal variable,
seguramente vaya a trabajar de esta forma. El caudal no va a ser perfecto, la bomba nunca se va a detener, se va a enlentecer, pero me va a generar un caudal relativamente, digamos, estable a lo largo del tiempo. En ningún momento va a parar del todo. Entonces, si el pico de este caudal variable es de 3.500 litros hora, como lo estoy poniendo en este ejemplo, yo voy a estar necesitando pasar 7.000 litros hora de agua, y no 12.000. La diferencia entre estos dos es un ahorro de 5.000 litros hora. Y hablando de ahorro, si me pongo a pensar en eso, digo, ¿cuál va a ser el ahorro de agua que puedo tener en un tambo que trabaja 4 horas por día? 4 horas por día a 5.000 son 20.000 litros por día de ahorro de agua, que llevado al año serían 7.300.000 litros por año. Fíjense la cantidad de agua que podemos ahorrar solamente reduciendo los caudales de la bomba de leche durante el ordeño. Si hace falta, este sistema lo que tiene es que si hace falta acelerarse, se acelera y baja. Pero en líneas generales es un caudal bastante constante. Otra alternativa que podemos utilizar para ahorrar agua en aquellos climas fríos, básicamente, como yo digo, utilizar la latitud y la altura en la cual vivimos en ciertos lugares, es recircular el agua del tanque australiano a través de la placa, coincidente con los meses de menor consumo por la hacienda. Entonces, o puedo usar la misma bomba de lavado corral o una bomba más chica, ¿no es cierto? Pero vamos a usar este dibujo de la bomba de lavado corral, donde tomo de esa bomba, mediante filtro ese agua, que no, digamos, que venga lo más limpia posible, pasa por la placa y la hago retornar al australiano. Con esto, la experiencia que yo pude hacer con esto es que en general, si nosotros tenemos agua limpia, no tenemos algas, si la temperatura está por debajo de la temperatura del agua de pozo, que eso sería el indicador a partir del cual yo digo, bueno, me conviene y me voy a ahorrar energía eléctrica, sobre todo si en invierno utilizo este sistema durante 3, 4, 5, 6 meses al año. ¿Sí? Que generalmente muchas de esas épocas coinciden con los menores consumos de agua por parte de la hacienda, y como característica o requisito tendría que ser un circuito aislado, limpiable, ¿sí? Y sobre todo tenemos que tener un tanque lo suficientemente grande como para que no vaya incrementando, el incremento de temperatura me siga conviniendo utilizar este sistema en vez de utilizar el agua de la perforación. ¿Sí? Esto no es para todo el año, ni en todos los lugares, pero es una buena alternativa. ¿Y cuáles serían las principales ventajas? Un ahorro de energía desde el punto de vista de enfriamiento. En la práctica yo he tenido circulaciones de leche que ha salido a 10, 12, 14 grados, ¿sí? Le hemos bajado bastante, el enfriamiento ha sido mucho más rápido, una menor necesidad de extracción de agua de parte de la napa, y disminuimos los problemas de exceso de agua que generalmente en las épocas invernales se ven reflejados como las lagunas que tenemos en las cercanías del tambo. Desde el punto de vista de lavado de la instalación, hoy estuvimos hablando que la manera de ahorrar agua es recirculando. Y como mostró en su momento Ariel, mostró un ejemplo donde teníamos una bomba que tomaba del tanque australiano, de ese excedente de agua que había pasado por la placa, que alimentaba los bebederos, que es la que ustedes ven acá, que es la que utilizamos para el lavado. Estas bombas, normalmente trabajamos con cañerías de 1 1/4, los bombeadores pueden ser en promedio entre 1,5 y 5,5, tratando de que levante más de 2,5 kilos de presión, y de esa forma podemos lavar tanto corrales como sala de ordeño. Y la otra alternativa de recirculación es del agua de las lagunas, que se llama ese tipo de recirculación tipo flashing, ¿sí? Pero exclusivamente para limpieza de pisos de corral y áreas de tratamiento. No podemos usar ese agua para el lavado de la sala de ordeño, ¿sí? Y para esto tenemos dos alternativas en lo que es flashing. Uno es que se llama de tipo lento o erosivo, y lo que más se utiliza en tambo es el de alto caudal, que puede venir a través de bombas de alto caudal o de tanques verticales que se ubican en la parte más elevada y son de apertura rápida. Lo importante de esto en los tambos, y para poder remover todo el estiércol, toda la bosta del tambo, es que generar una ola de 5 o 6 centímetros de altura y una velocidad de avance
que supere los 2 metros por segundo. Si lo vemos esquemáticamente, lo podemos ver así. Acá estaría el tanque, este sería el tambo, el corral de espera, el lugar donde nosotros colectamos, podemos tenerlo o no, lo mismo un sistema de separación que puede estar o no, y de ahí lo mandamos en lo posible a las lagunas, y dentro de lo posible que sean lagunas digestoras, que sean anaeróbicas y aeróbicas, mucho mejor. Y por supuesto, del lado opuesto donde yo ingreso en la aeróbica, poner un sistema de bombeo que me envíe nuevamente a la torre de flashing. Mucha gente que ve estos sistemas dice, bueno, acá estás consumiendo muchísima agua. En general, el gran consumo es la energía que yo necesito para bombear desde las lagunas hasta acá, porque el agua en general se recircula. Y siempre tenemos aporte de agua limpia, ¿correcto? Así que si lo queremos ver desde otro punto de vista, vamos a ver en este video, donde si no fuera por sistemas como este, puede fallar. A ver, un segundito. Esto, créanme, es un video de un flashing que no se alcanza a ver. Un segundo. Bueno, lamentablemente voy a ver si después lo puedo poner en funcionamiento, porque se ve que por alguna razón no está funcionando el video de flashing. Acá estaríamos lavando una pista de 250 metros en menos de un minuto. Bien. Disculpen, pero no salió. En resumen, diría que el agua es un elemento vital e irreemplazable, el cual nos debiera demandar un manejo mucho más racional del que hacemos. El exceso de agua utilizada en los tambos, sobre todo en Argentina, va a demandar costosas inversiones en lo que es instalaciones, equipos y sistemas de bombeo para el correcto manejo de los efluentes. Nuestro trabajo debe ser tratar de concientizar al personal sobre la importancia en el uso racional del agua dulce, que cada vez va a ser más escasa. Y no tanto en Argentina, pero en otros países hay consumidores que siguen evaluando cada vez más productos que tengan la menor huella de carbono y huella del agua. Así que eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Ariel. Vamos a ir ahora a contestar las preguntas. Ya están llegando, y mientras nos ordenamos, les voy a pedir a los dos, a Marcelo y a Ariel, que por favor se queden con sus cámaras prendidas para responderlas. Y les decía que mientras ordenamos estas preguntas, queríamos compartir con todos ustedes un pequeño mensaje desde APROCAL. Como todos saben, APROCAL es la asociación que trabaja por la calidad de leche y de sus derivados. Es una entidad civil sin fines de lucro y trabaja no solamente en la etapa de la producción primaria, o sea, en los tambos, sino en toda la cadena. Sus acciones se centran en la capacitación con reuniones, realizan muchas reuniones técnicas durante el año, en los años sin pandemias, en distintos puntos del país, y como lo están haciendo ahora a través de este ciclo organizado por Acción Ganadera y por la plataforma interactiva. APROCAL cuenta con una serie de socios protectores, que son los que estamos viendo ahora, y que son los que posibilitan todas estas acciones. Por otro lado, su gran evento anual, que será el 6º episodio este año, es La vaca alrededor de la ubre, mejor título imposible para haber encontrado. Y en esta oportunidad, este año, va a estar dedicado a la vaca en el periodo de transición. Tiene 4 fechas, va a ser virtual. El 25 de agosto, manejo integral de la madre, el 1 de septiembre, nutrición y genómica, el 29 de septiembre, sanidad de ubre, y el 6 de octubre, el manejo integral de la cría.
El evento es gratuito, pero solidario, y todos aquellos que pueden optar por por colaborar con 1 litro de leche, y esto va a estar destinado a presente escuelas rurales. Por cada donación, a su vez, APROCAL va a agregar otro litro de leche, y de esa forma la idea es difundir la importancia de tan valioso alimento a familias y niños de Santiago del Estero. Así que bueno, APROCAL los espera a todos en este gran encuentro. Ahora sí, si les parece, vamos a pasar a las preguntas, y ya les voy a ir leyendo las preguntas del chat. Acá tenemos una de Walter Antonieta. Dice: buenas tardes, en el agua de primera napa que se utiliza en la placa de refrescado, en el caso que sea de muy mala calidad y no se pueda utilizar para bebida de los animales, ¿qué otra solución podemos tener para el sobrante de ese agua? Bueno, perdón. Está bien. Y otra opción, la que es la más fácil, sería para el lavado de los corrales. De cualquier manera, es agua que te sobra, o sea, el volumen que utilizamos en la placa va a ser mucho más que el que utilizamos, o un poco más que el que utilizamos para el lavado de los corrales. Ese sería el principal uso que podremos darle. Lo que es importante, porque el consumo del agua o el manejo del agua está asociado al manejo de los efluentes. Lo que es importante es que la usemos, por ejemplo, en el lavado de los corrales, pero sobre todo es que no vayan, si tenemos laguna de efluentes, a la laguna de efluentes, porque nos genera otro problema. Tendríamos que buscarle otro destino, como vertirlo a algún arroyo, solo el agua, no el agua contaminada, ¿no? Bien. Otra cosita diría, es cuando tenés agua muy salobre, es realmente un problema. Hace muchos años se volvía a inyectar en el perfil, hoy en día no está autorizado. Eso es algo que estuvimos discutiendo la vez pasada en la Comisión de Efluentes, y no hay mucha alternativa. Yo te diría que alternativa de reuso, porque por más que la utilices en otras cosas, si pasa por la bomba de lavado de corral, te va a terminar comiendo la bomba de lavado de corral. Es decir, es toda una problemática. En aquellos lugares esos, yo insisto muchas veces que no utilizamos a veces el agua de lluvia en aljibes suficientes, y a veces, digamos, ahí tenemos mucho para trabajar. Pero Walter, lo que sí te diría es tratar en lo posible de reducir ese bombeo al máximo y restringir un poco los caudales durante el ordeño, como mostramos recién, para que te demande la menor cantidad de agua por la placa. ¿Sí? Eso, bien. no hay mucha más opción. Acá tenemos preguntas que llegan. Una de José Ignacio Rojas, dice: ¿cómo me puedo dar cuenta si el enfriador a placa funciona correctamente? Bien. Básicamente es con instrumental y sin instrumental. Lo más fácil es subirse en la manguera que está entrando al tanque, con un termómetro en el momento que va bombeando, ¿sí? Y fijarse, lo primero que uno mira es que la temperatura que está saliendo la leche sea constante, porque si supongamos que empieza la leche a entrar a 20 grados al tanque, y cuando corta la bomba de la vaciada esa terminó a 26, 27, quiere decir que me está faltando agua en la placa, ¿sí? Lo que normalmente le pasa a los productores es que todo estalla cuando viene el camión de la leche y la leche no está fría. Y ahí no sabemos si el problema empezó en la placa o el problema es del tanque. Pero supongamos que identificamos que el problema viene en la placa, lo primero que hay que hacer es tratar de medir el caudal. Si me pasa lo que yo recién dije, que al principio está más fría la leche que hacia el final del periodo ese que estaba bombeando, encendida la bomba de leche, en ese caso nos está faltando agua. Y la otra que podemos hacer es de vuelta, tratar de, si no tenemos instrumentales, agarrando con la mano las mangueras y ver eso. Un error muy común es que no vayan en sentido contrario, a contraflujo, como decimos nosotros. Eso es otra cosa que habría que mirar también para darse cuenta si estamos funcionando correctamente, ¿sí? Porque tal vez tenemos agua fría y tenemos buen caudal y a veces la leche no sale con ese salto térmico de 2 grados, de 2 grados y medio. Entonces muchas veces es porque se conectaron mal las mangueras de la placa. Otra de las cosas que habría que ver, y por último ya corto, es que en general la experiencia que tenemos nosotros es tratar de ingresar a la placa con la leche por la parte inferior. De esa forma, por vaso comunicante, vamos a estar usando la mayoría de las placas casi por igual, ¿sí?
¿Y cómo nos damos cuenta? La mayoría de las placas le entramos por arriba y salimos por abajo. Después la manguera vuelve a subir y vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desarmamos la placa para limpiar, cada tanto vamos a ver que las primeras placas siempre están más sucias que las últimas. ¿Por qué? Porque no se utilizan por igual, porque se utilizan más las primeras. La ley del menor esfuerzo hace que entrando por las partes superiores, la leche pase más por las primeras. Bien, hay otra pregunta de Walter Antonieta. Dice, ¿a partir de qué cantidad de producción de litros de leche por hora es aconsejable poner un chiller para enfriar la leche en lugar de placa de refrescado y equipo de frío? En general, no tengo la receta, pero lo que te diría que chiller solamente lo estamos poniendo en aquellos tambos que trabajan, por ejemplo, más de 16 horas por día. Los estudios te indican que los chillers se justifican. El chiller te va a mandar mucha más potencia instalada, ¿sí? que un panza fría, ¿sí? Porque tenés una única opción de bajarle la temperatura, tiene que estar sobredimensionado, no te podés quedar corto, ¿sí? Y te diría que más que cantidad de vacas o litros, te diría es horas de funcionamiento. Pero también hay una relación con cantidad de vacas y litros para que se justifique el pago. Pero te diría, por ejemplo, si pensás en tambos como los grandes, como los de Adeco, que trabajan 22, 23 horas por día, es el mejor sistema. Ahora, en un tambo que ordeña 4 horas por día, 4 horas a la mañana o 4 horas a la tarde, ahí lo pongo en duda. Bien. Hay una pregunta de Lautaro No sé Afonso. si te contesté, Walter. Perdón. No sé si Perdón. a Walter le contesté lo que me había preguntado. Entiendo que sí. Les decía que hay una pregunta del autor Afonso que dice, ¿las soluciones para regular los caudales de leche se pueden adaptar a cualquier equipo de ordeño? Sí. El sistema ese sencillo se puede poner en cualquier equipo de ordeño. ¿En qué equipo le voy a sacar más el jugo? Y supongamos que una máquina de 8 y una de 16 tienen la misma bomba de leche, y sin lugar a dudas, en una máquina de 8, el caudal de leche que yo voy a pasar es menor, entonces se justifica más esos sistemas de restricción que en una máquina más grande. Y lo mismo ocurre con esos sistemas de régimen de caudal variable. Ahí se justificaría más en un tambo, cuanto más grande mejor, por el costo que tiene el sistema en sí. Lo otro es una llave nada más. Bien. Acá, Marcelo, está la respuesta a lo que vos preguntabas recién. Walter Antonieta, que fue el que hizo la pregunta del chiller, después se aclaró que sí, muy claro, y muchas gracias. Por lo tanto, tu respuesta fue la correcta o la adecuada, que es lo que él buscaba. Tengo una última pregunta de Juan Pablo Mayer. Dice, ¿cómo puedo usar menos agua para el lavado de los pisos del corral? Es una buena pregunta. Sí. Sin cambiar el sistema, ¿no? Para el lavado, te digo, agrego algo y después seguro Marcelo tiene más, pero para el lavado lo principal o lo que se recomienda es rutinas rápidas, eficientes, en épocas de verano mojar el suelo, estamos hablando de un tambo medio argentino, ¿no? En épocas de calor mojar el suelo previo a la entrada del ganado para que no se pegue tanto la bosta. Después, utilizar una adecuada presión y caudal de las mangueras. Y si se puede, también, depende del tamaño del tambo, utilizar algún rabasto, algo así, para poderle hacer una limpieza antes de utilizar mayor cantidad de volumen de agua para el lavado de este tipo para este lavado, digamos. No sé si, Marcelo, tenés algo más para tambos Los más grandes. neozelandeses dicen que el agua se tiene que llevar en andas a la bosta. Es decir, tenemos que tener por lo menos cañerías largas, longitudinales de 1,5, con conexiones de mangueras mínimos de 1,25, y no tener una restricción en la salida. La mayoría de nuestros tamberos les gusta agarrar un fierro, cerrarlo bien en la punta, como eso, como para lavar camiones. Entonces le pegan a la bosta, dejan todas las paredes verdes, ¿no es cierto? Y eso no se lleva. O sea, se hace todo mucho más lento y no ayuda a la velocidad del lavado. O sea, te diría poner una bomba de buen caudal, llegarle con buena sección de caños y buena sección de manguera, y no restringirle, como les gusta a nuestra gente, demasiado la salida a la manguera. Muy bien, Marcelo y Ariel, muchísimas gracias. Gracias por la charla, han sido clarísimos. Gracias por las respuestas.
Quiero invitarlos a ustedes y a todos los asistentes a la próxima charla, que va a ser el viernes de esta semana, a las 5 de la tarde también. También va a estar auspiciada o patrocinada por APROCAL y auspiciada por Clase Advanta. En este caso va a estar a cargo de la médica veterinaria Estefanía Santini, y ella va a hablar sobre el bienestar animal en la crianza de terneros. Así que quedan todos invitados. En nombre de Agroactiva les agradezco a ustedes, les agradezco a los asistentes. Les recuerdo que Agroactiva se va a realizar del 27 al 30 de octubre en forma virtual y que los esperamos a todos durante los días de la muestra. Otra vez, Marcelo y Ariel, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Nos vemos por ahí. Hasta luego. Bárbaro, nos vemos. No, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos.